Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias a Ernesto por esta invitación de venir aquí a hablar de lo que generalmente hablamos en los medios científicos, ¿no? En mi lugar, esto es muy importante, muy importante. Aprovecho que está el presidente del Consejo Comarcal para decir que el Consejo Comarcal ha sido uno de los pioneros y más favorecedores de lo que vamos a hablar hoy aquí. Yo voy a hablar sobre el proyecto del canal CN2, que es el canal que va desde Peñalba hasta Las Médulas, y voy a aprovechar el tiempo que me han concedido para hablar de pasado, presente y futuro de lo que significa intervenir en un canal de Las Médulas. Y me van a permitir que encuadre un poco las médulas. Yo creo que las médulas es una cortina que nos tapa y nos impide ver el resto de la minería donde estamos incluidos, ¿no? Estamos en el noroeste ibérico, estamos en una provincia metalogenética de oro. Quiere decir eso en términos mundanos, que aquí hay una concentración anómala de yacimientos de oro. Y esa concentración anómala supuso el despegue en época romana de la primera gran fiebre del oro de la humanidad. Realmente asociamos la fiebre del oro por la cinematografía a Alaska, a la zona de Yukon, a la zona de California. No, la primera gran fiebre del oro tuvo lugar aquí, hace 2000 años. Dentro de la parte del eje médula-esteleno tenemos un imponente conjunto de minería donde hay una serie de ubicaciones importantes, no voy a detenerme en ellas, que esos puntitos verdes que pueden haber aquí, los de atrás igual les cuesta un poquito más, son los yacimientos en roca que han dado lugar a los yacimientos secundarios, entre ellos las médulas, ¿no? De esos yacimientos, para poder explotar cualquier mina de oro en yacimientos de aldaluvión, de roca suelta, se necesita agua. Y los romanos desplegaron aquí una ingeniería verdaderamente excepcional, donde las médulas se llevan la palma, con un inmenso complejo de canales que roza los 700 kilómetros de extensión. Dentro de esos 700 kilómetros los duplicamos en el conjunto y podemos hablar del mayor conjunto mundial de minería aurífera romana, sin sonrojarnos. No existe en ninguna parte del globo terráqueo del Imperio Romano nada semejante a lo que hicieron los romanos en este área. Y Las Médulas es la mina más grande, la más espectacular y probablemente la más compleja. Aún nos queda mucho por saber de Las Médulas. Como decía antes, es una proeza de ingeniería, un hito, un hito. Las médulas van mucho más allá de los picachos rojos que dejaron los romanos por distintas circunstancias. Las médulas supuso el sumo de la ingeniería minera del mundo antiguo. La humanidad solo pudo replicar un volumen semejante a las médulas hasta el siglo XIX, cuando metimos la máquina de vapor en la mina. Sin embargo, los romanos, 2000 años antes, lo hicieron solamente con agua. Las médulas tienen una característica importante. Apenas hay 4 yacimientos conocidos que puedan utilizar la misma tecnología que las médulas. Metían agua por las galerías, porque es un espesor tan grande de sedimentos que para poderlos abatir necesitan debilitarlo. El agua es la parte fundamental para tirar la montaña del suelo. Y el término, aunque nos vaya a la cabeza a Ruina Montium, realmente la denominación que dijo Plinio es arrugia. Ruina Montium son los materiales sedimentarios. Dentro de este conjunto, pues tenemos una referencia de hace 2000 años donde ya reconoce el propio Plinio que es tan importante o más que la explotación los canales que llevaban el agua a las médulas. Y los canales dejaron de tener una función hace casi 2000 años. ¿Qué pasó con ellos? Esa es la historia que comentaban antes. Los canales han ido de la mano de las personas que vivían al lado y los han utilizado como rutas, como medios de comunicación entre distintas poblaciones. Que de hecho, en Cabrera, hasta que se hizo la carretera, se seguían utilizando, en este caso para carros, como pueden ver aquí, que es una zona de Cabrera. El término era carriles, el término era carriles, los carriles de las médulas. ¿Por qué se llaman carriles? Que tienen una estructura horizontal muy llamativa, verdaderamente llamativa. Los puedes ver en el horizonte sin ningún problema. En algunos casos se han utilizado para carros, pero muchos otros para caminar, para comunicar distintas poblaciones. Desde el punto de vista documental, nos vamos a mediados del siglo XIX y ya nos dice el ingeniero Casiano de Prado que estudiar los canales es algo muy importante,
pero que él no lo ha podido hacer. Recorrió la Cabrera, hizo un recorrido por toda la provincia de León, entró en Cabrera por Puente Domingo Flórez y salió por la zona de Corporales Castro-Montrío. Hace una serie de referencias y nos dice que hay canales que vienen del nacimiento del Cabrera. El nacimiento del Cabrera es La Baña. Plinio dijo que había canales de 100 millas de distancia, que son 150 kilómetros. Desde que Casiano de Prado hizo este estudio, no se volvió a hacer absolutamente nada. Luego tenemos en el catálogo monumental de la provincia de León el texto de Manuel Gómez Moreno. Hace referencia a que se metía el agua por las galerías, hace referencia a los esclavos, algo que ya la arqueología ha descartado, y se pierde la referencia de traer el agua del nacimiento del Cabrera. Nos lo lleva solamente al río Cabo que está en Corporales, al lado de Corporales. Y nos dice una cifra que ha sido demoledora hasta la fecha, el ancho es 1,28, correcto, pero dice que las curvas llega a 1,60. Eso técnicamente es incorrecto. La velocidad del agua en el canal es tan baja que no necesitas ampliar la anchura por cualquier curva que hagas. Eso lamentablemente se ha venido arrastrando incluso hasta la actualidad. En los años 80, distintos investigadores han hecho un estudio de fotointerpretación. No olvidemos, como decía antes el alcalde, que los medios que hay ahora no tienen nada que ver con los que había hace unos años. Eso es una referencia que vamos a ir llevando a lo largo de esta charla. Se hace una fotointerpretación y se hace una estructura aparentemente compleja que de algún modo no es una topografía. Incluso en el libro que se hizo sobre las médulas, una gran obra que financió la Diputación de León, se habla de una zona donde hay canales. Desconocemos los canales realmente y ese desconocimiento hizo que en la Declaración de Patrimonio de la Humanidad quedase directamente fuera. El concepto de canal de los años 90 al que tenemos ahora ni se parece siquiera. Sí, canal porque lleva agua, pero los canales de las médulas es una estructura de ingeniería de primer nivel y se pensaban que eran 4 regatos que llevaban agua y nada más. En el año 2002 se hizo una exposición en el Jardín Botánico de Madrid y se publicó un libro y curiosamente hay una coincidencia muy llamativa. En Llamas de Cabrera se dibuja un esquema de fotointerpretación de los canales, ¿no? Un complejo de canales donde se habla incluso de 7 canales, los 7 hermanos que iban buscando el agua para hacerse la mano de la princesa, esa leyenda, ¿no? 7 canales. Ese era el ambiente que teníamos. ¿Qué pasó en el 2002? Se descubrió la mina de Llamas de Cabrera, la mayor mina de oro romana subterránea que hay en España. Esa mina marcó un antes y un después en la historia de las médulas. Y vamos a ver por qué. Se intercala en los canales de las médulas. Por lo tanto, tiene una relación ya directa con la propia explotación. Se intercalan los canales y tiene una red de canales propia. Ahí empezamos a cartografiar los canales. En Llamas de Cabrera se inició la cartografía de canales. Se estudió la mina, se estudiaron los canales, se les puso número. Cuando ustedes ven C1, C2, C3, C4, nació en Llamas de Cabrera y se encontró una red propia, ¿no? Y se desarrolló un método para cartografiar canales. Y a partir de ahí empezó una historia diferente. En el 2002 se encontró Llamas de Cabrera y en el 2004 se presenta la primera cartografía como su nombre indica, el canal lo tienes en el terreno y lo llevas a un plano. Eso es importante porque lo veremos al final de la charla. Y se pusieron en relevancia ya la estructura de los canales de las médulas. El canal de Plinio, de las 100 millas de distancia, el canal que viene de La Baña, la estructura inmensa que tenían, y ya sabemos, tenemos un documento en el cual trabajar con los canales. Y ese documento, el año siguiente, se presentó una solicitud de declaración de bien de interés cultural. A día de hoy los canales no tienen un sello de protección. Se consideran como un elemento arqueológico, la Consejería de Cultura los tiene en cuenta, pero no hay una figura de protección que desarrolle que el canal tiene que estar preservado, que tiene que tener una serie de condiciones y sobre todo su ligación al patrimonio de la humanidad, ¿no? Finalmente, como luego veremos, en el 2010 sí se hizo eso. El Consejo apoyó la declaración de bien de interés cultural. 2005. Han pasado 20 años, no tenemos nada todavía. 2005.
Digo esto porque hay personas que, a raíz de la polémica de ir las bicicletas por los canales, es que no se declara BIC porque estáis haciendo eso, ¿no? Ahí lo dejamos este tema. En el 2008, gracias a la intervención de las personas, porque este trabajo se desarrolla también en contacto con la población local, me dicen unas referencias en Paradela de Muces y definimos un tramo de canal, ¿no? Definimos, vamos a dejarlo, un tramo de canal en la vertiente norte. Paralelamente, hay una serie de publicaciones divulgativas que hablan de los canales, aportan algún dato interesante, que son bastante coherentes, pero en conjunto no aporta mucho más. Y sorprendentemente, en el plan de adecuación y usos de las médulas, esa cartografía que estaba presentada en la Dirección General de Cultura, publicada en diversos medios, pues igual hay algo así como 5 o 6 publicaciones antes del 2006, no se tiene en cuenta para nada y se utiliza lo de David Gustavo López en el plan de adecuación de usos de las médulas, que sería lo que definiría el espacio cultural de las médulas. Seguimos mirando de lado los canales de una manera, yo creo que bastante, no me atrevo a decir mezquina, pero yo creo que da vértigo la cantidad de canales que hay, la superficie que ocupa, los intereses de empresas pizarreras que no tienen nada que ver. Las pizarreras han destruido lo que han destruido por su actividad y no van a destruir más, hagan lo que hagan, porque los yacimientos están muy definidos, ¿no? Y en ese plan se desarrolla el espacio cultural de las Médulas, pero sí se incluyen ya como zona de afección 2. Zona de afección 2 y ya por lo menos los tienen en cuenta, ¿no? Los tienen en cuenta. En el 2017 tenemos una gran sorpresa. Hay un tramo de 47 kilómetros encontrado gracias al presidente de la Junta Vecinal de Truchillas, Juanma, que no sé si estará por aquí, y a Julio y Susana de Quintanilla, me dan dos referencias de lo que parece un canal de las Médulas. Y efectivamente, tenéis razón. 47 kilómetros de un tramo de canal que coge el agua por debajo del lago de Truchillas, se une en el canal 4 y llega hasta la parte alta de las Médulas. Una gran sorpresa, por supuesto, ¿no? Y nos revela un misterio que teníamos antes, ¿no? Teníamos el canal 4 de Corporales, que tenía 90 centímetros de ancho, y a 500 metros tenía 1,30 m de ancho. No cuadraba, ¿no? Eso no cuadraba. ¿Qué pasaba? Que como se unían dos canales, tenían que hacer un canal más ancho para poder llevar el agua suficiente, ¿no? Eso mismo ocurre en Campo de Caña, en las Médulas, y en otros canales ya forman parte de otro estudio. ¿Cómo es un canal de las Médulas? Hablamos de que todos queremos conocer cómo es un canal de las Médulas. Más o menos hemos visto los cortes en la roca y demás y tal. Yo personalmente tardé un año en saber cómo era. Un año. Sí, había hecho la cartografía de canales y tal. Y empiezas a mirar las evidencias y piensas una cosa, piensas otra y tal. Un año entero. Lo que sí sabemos es que tienen entre 1,20 m y 1,35 m. No por ser de las médulas, sino porque van destinados a una mina grande. Los estudios que hemos hecho sobre los canales, dependiendo del tamaño de la mina a la que se va a quedar destinado, este es el máximo de anchura, hasta 0,90, 0,60, incluso 0,40. Médulas 1,20, 1,35. La estructura, no sé si lo pueden ver ustedes, este es el corte en la roca de Llamas de Cabrera. A la parte derecha hay un pequeño escalón, que lo vi gracias a ver la foto en casa, en el proyector, porque son diapositivas, en aquella no había digitales. Perdón. Y esta fue la estructura final que sacamos de un canal de minería romana cortado en la roca. Y se repite sistemáticamente. Uno o dos escalones cortados en la roca, un muro que da lugar a una zona de paso y una lámina de agua que puede tener una superficie variable, ¿no? Todo lo que veamos ahora mismo, en su momento, estaba esto hecho así. Esto supuso el mover cerca de 3 millones de metros cúbicos de piedra a mano. Como han visto en algún folleto que tenemos editado por ahí, como si hiciéramos la gran pirámide de Giza, amontonásemos la piedra y la construyésemos. Esto lo hicieron los romanos aquí, simplemente picando. Dependiendo del sitio que esté preparado, sistemáticamente hay un corredor de servicio para no tener que ir por el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene una altura considerable. Aquí tienen varias imágenes, el canal C1 de Llamas de Cabrera, túnel del Buraco de Valellos en Llamas de Cabrera y el canal C3 con un muro espectacular, ¿no?
Esos son los restos que nos quedan. En su momento, ahí lo que había es la estructura que han visto antes. Desde el punto de vista técnico, ¿cuánta agua llegaban a los canales? Pues aquí tenemos un corte en la roca, un falso túnel, que limita la lámina de agua a 80 centímetros. Vamos a pensar qué puede haber ahí, ¿no? En un momento dado, yo utilicé la lógica. Tengo un corte de 0,80, hay más cortes parecidos. Es importantísimo la lámina de agua. Cada 10 centímetros de lámina de agua, sobre 60, perdemos el 22% de capacidad de transporte. O sea, si tenemos 22 centímetros más, si tenemos 10 centímetros más, tenemos 22% más de agua. Pero si perdemos 10 centímetros, tenemos 22% menos. Eso, una mina como las médulas, que no puedes permitirte el lujo de perder una gota de agua, es muy importante. Luego encontré que el perfil de máximo rendimiento de un canal de esta sección es aquel que tiene el doble de lámina de agua, el doble de anchura que la lámina de agua. Por lo tanto, establecemos una lámina de agua entre 60 centímetros máximo y 40 como funcionamiento. Me pueden creer o no, pero años más tarde encontramos esto en Valencia. Un túnel en la caliza donde tenemos marcada la lámina de agua a 40 centímetros. Distintos autores hablan de que puede llevar 5 o 6 centímetros. No parece muy coherente. Y otra cosa importante, la pendiente de un canal. Hasta el año 2015, verán ustedes por ahí, el 3%, el 2%, el 5%. Si le ponemos un 0, es correcto. 2 metros por kilómetro, 3 metros por kilómetro. Algo que hoy nos costaría conseguir. Los romanos lo hicieron simplemente utilizando un nivel de agua. Y entramos ya en las intervenciones que se han hecho sobre los canales. Los canales han perdido su función, los usa la población local durante siglos como vías de comunicación y a finales del siglo XX, principios del XXI, se va mirando ya hacia los canales como digamos, un recurso turístico de primer orden, ¿no? Y se hacen diversas intervenciones. Estas intervenciones van destinadas a que la gente pueda recuperar ese uso o bien utilizarlos como ruta de senderismo. La primera y principal, la limpieza del canal de Peñasquillida de las Médulas, un sitio que está al lado del camino, en la senda perimetral, que les invito a conocer porque es muy, muy interesante. Tiene una anchura anómala porque recoge el agua de varios canales. La siguiente, Llamas de Cabrera. El Consejo Comarcal hizo una intervención en el año 2003 para hacer un recorrido muy interesante, que todavía es uno de los puntos más espectaculares de recorrido de la mina, de la zona de los canales. Se abre el Centro de Interpretación de los Canales en Puente Domingo Flórez, unido también donde se explica toda la estructura de canales. Hay una maqueta que habrá que actualizar porque ha habido más cosas. Esto es del año, que recordar, antes del 2010, si no me equivoco, 2006, 2007, por ahí. En Puente Domingo Flórez se abrió un canal, ve la anchura que tiene, un camino, se recuperó el camino directamente. Y a raíz de esta intervención se localizó una de las inscripciones más grandes que existe, se redescubrió, ¿no? Endius Carancinus, espectacular. La intervención más grande que se había hecho hasta la fecha, que se hizo, corresponde también al Consejo Comarcal, donde se abrió una ruta por los canales desde Llamas de Cabrera hasta Las Médulas. Una ruta que hemos recuperado ahora nosotros a través de un convenio con la Diputación. Señalizado, hay una página web también con todo ello, informativo, distintos tramos. Son rutas de senderismo asequibles, unas de más difíciles, otras menos, pero que dan valor a un entorno paisajístico espectacular. Porque los canales no solamente son un valor de ingeniería, es algo verdaderamente con unas características naturales muy, muy interesantes. Conocerán el vídeo que está recientemente que se ha hecho en la página web, donde la verdad es que refleja la ruta de los canales de una manera muy, muy interesante y muy llamativa. Otra intervención que se hizo en la Diputación de León, financiada y apoyada por los municipios de Tuchas y Castillo de Cabrera, fue recuperar el antiguo Camino de la Mata. El Camino de la Mata era la reutilización del canal C4, el tramo entre Saceda y Corporales. 14 kilómetros de intervención y que nos pone ya esa parte tan alejada de las médulas como una ruta de senderismo muy interesante.
Se han hecho diferentes actuaciones, se ha llevado diferente gente y eso estaba abierto ya desde el año 2017. La señalización en el puerto de Peñaguda, tenemos ahí un lujo, que es que la carretera corta un canal, en este caso el C4, que se ha podido excavar, se ha podido recuperar y está al lado mismo de la carretera. Es un ejemplo único. Todos los demás sitios hay que desviarse una cierta distancia para poder verlo. El canal es espectacular, cortado en la roca, que es como mejor se aprecia. Ahí pueden ver la profundidad de la caja para poder albergar un volumen de agua considerable. Aquí llegaba el agua del río Eria y la que venía de por debajo del lago de Torchillas, del río Torchillas. Y tuvimos la fortuna de que después de un temporal de agua, ese mismo día pasé por allí y vi el canal lleno de agua, lleno, por esa pequeña nave, ¿no? Y el agua corría. En el 18, el Ayuntamiento de Ponferrada hizo la recopilación de todo el patrimonio y aunque he visto un poco de, digamos, como si no estuviera tan relacionado con las médulas, el Ayuntamiento de Ponferrada está muy relacionado con las médulas. Tiene el nacimiento de dos de los canales más importantes que abastecían las médulas. Y es que además desde el castillo hemos intervenido en el más alto y podemos ver en algunos puntos la ruta como se hacía, ¿no? Y se metieron los dos canales en el repositorio con un lujo de fotografías, con el track GPS para poder ir por ellos sin ningún problema. Porque además las juntas vecinales de Montes, Peñalba, San Clemente, San Adrián habían intervenido y habían preparado ya la ruta. Algo verdaderamente espectacular lo que han hecho estas juntas vecinales. También en el 2020, unos años más tarde, la Dirección General de Patrimonio Cultural quiso intervenir en las médulas, en la pedanía de Lleres, y se abrieron 1,4 kilómetros de dos canales en la zona de Mirador de Perdices. Así queda un canal después de ser intervenido. Y vamos ya a uno de los grandes proyectos que se inaugura este año, se inauguró ya, que es el de unir corporales con las médulas. Hemos intervenido ya más médulas, hemos intervenido corporales Saceda y es una vieja aspiración de los ayuntamientos de la zona, ¿no? Conocerán el programa R de la Diputación Provincial de León, me imagino, la primera edición. No se cumplían los requisitos porque los canales no son bien de interés cultural, pero nos dijeron, si conseguís unir a los ayuntamientos, adelante. Unimos a todos menos uno. Ya sabrán ustedes qué ayuntamiento es. Y nos dieron la subvención. Hemos abierto la ruta de corporales a las médulas 85 kilómetros. Un hito en la historia de esta puesta en valor de los canales. No, están un poco lejos, ahí no lo pueden ver. No utiliza un solo canal, hay que utilizar varios porque pasamos por los pueblos, hay sitios de canales que no son transitables, no se puede hacer. Y hay una página web disponible ya con los tracks GPS, con toda la información de los tramos, ¿no? La página anterior era canalesromanos.es y aquí le hemos añadido cabreracanalesromanos.es. En breve intentaremos juntar la página del Consejo Comarcal con esta para poder hacer ya una oferta completa. Tienen toda la información disponible y bueno, hemos hecho ya varias rutas. En octubre con Montañas del Teleno, sabemos que hay gente que va haciéndola por su cuenta y hace 15 días hicimos la primera marcha BTT por los canales romanos. Que no habrán visto por ahí ningún tipo de información porque lo hicimos a nivel particular, ¿no? Vamos a probar. Nos juntamos 40 personas allí y la verdad es que muy bien. 30 kilómetros de recorrido desde Noceda de Cabrera hasta Llamas de Cabrera. Y vamos ya al otro gran proyecto, que es unir el canal 2, CN2, el canal norte número 2, van de abajo arriba las especificaciones, unir Peñalba con las médulas. Este proyecto nace de un programa que todos ustedes pueden conocer, Volando Voy. Calleja es una persona muy mediática, hace muchas cosas por la provincia de León y puso la vista en los canales, ¿no? Hizo un programa específico sobre los canales. Aprovechando que las juntas vecinales de Peñalba, Montes, San Clemente, San Adrián habían hecho ya una intervención previa, pues apoyó esa intervención, se completó la intervención, hizo un programa rodando en bicicleta por los canales. Y de ahí, ese fue el embrión de lo que vendría después, ¿no?
Calleja está muy relacionado con la Fundación Patrimonio Natural, con la Junta de Castilla y León, y desde la Fundación Patrimonio Natural se propuso abrir la ruta completa por un único canal, algo que en la historia, lo que han visto, no había sido posible hasta ahora, y se planteó el proyecto de abrir todo eso, ¿no? Se redactó el proyecto y vamos a unir el canal 2, a unir el CN2 con las médulas. En aquel momento se pensaba que llegaba a la parte alta de las médulas, a Campo de Obraña. Se prepara el proyecto, se redacta, se establecen todos esos. No os podéis imaginar las reuniones que hubo que hacer con las juntas vecinales, ayuntamiento, patrimonio, medio ambiente. No fue fácil, ¿eh? No fue fácil. Porque aparte estamos en una zona de la red Natura, son sitios complejos, no sabíamos cómo iban a responder las juntas vecinales, porque en un sitio sí era apoyo 100%, pero desconocíamos lo que había en el otro lado. ¿Y en qué consiste la intervención? Aquí viene una intervención sobre un canal que es el destroce. El muro ha desaparecido, a veces queda la caja en piedra, pero no siempre está cortada en la piedra, ¿no? Les recuerdo esta diapositiva como teníamos hecho, y en base a eso, esto es la limpieza del canal, que ya estaba hecho antes por las juntas vecinales. En base a eso, se iba a hacer la intervención. Y se le da un añadido, que igual los medios de comunicación les han confundido. No se destina el canal a ruta en bicicleta, donde se pueda circular en bicicleta, como son caminos, se va. Se hace un descenso en bicicleta, en BTT, desde una piana a San Clemente, 1.100 metros de desnivel. Que va a formar parte de una red de rutas BTT de Castilla y León, que va a poner Castilla y León en el disparador a nivel europeo, porque va a tener el mayor conjunto de recorrido kilométrico de rutas BTT. Zona alfa León, zona alfa Bierzo. Y curiosamente se hacen los descensos, si se dan cuenta prácticamente no tocan los canales, y esa ruta ya se estaba utilizando, pero sin acondicionar. Se va, según la normativa de descensos BTT, tiene que tener una serie de condiciones, y eso forma una parte importante del presupuesto. Y se baja desde la Quiana hasta el río Oza, todo en bicicleta. Una buena ruta. Para intervenir en 60 kilómetros de esto, no vale empezar por un lado y acabar por otro, evidentemente, ¿no? Hay que dividir la ruta en tramos y a la vez en dificultad. No se pueden imaginar a veces lo que nos encontramos en los canales, ¿no? Auténtico bosque cerrado, precipicios, auténticos precipicios, como decía Plinio, por donde no puede pisar el hombre, se hacen circular las aguas. Y romanos iban directamente a por todo ello. Si se dan cuenta, el 47% de la ruta tiene dificultad alta. ¿Y qué significa dificultad alta? Pues no es, evidentemente, ¿no? Esto es una cosa fácil. Que te encuentras un bosque cerrado, que te encuentras unos precipicios, que te encuentras unos lugares por donde no puedes transitar. Este es el canal, poco después de su nacimiento, en Peñalba de Santiago. Y se va a hacer también otra intervención. Se va a reconstruir un tramo de canal. Aquí tiene la intervención de las juntas vecinales, el CN2, la Quiana, perfectamente visible. Son unas rutas muy, muy bonitas, con un valor natural espectacular, ¿no? Aquí tiene la presidenta de la Junta Vecinal de Montes, en un tramo donde ellos iban antes con el ganado. A la derecha ese precipicio tiene más de 30 metros de altura. La ruta nuestra no va por ahí, para garantizar la seguridad. Los canales continúan, el CN2 y el CN1, el más alto y el más bajo. El CN1 comunicaba Montes con la ferrería de Montes por encima y llegaba hasta San Clemente después de una bajada. Todo eran caminos interesantes. Ahí pueden apreciar cómo en la base el CN1 sigue convertido en camino y arriba la ruta por donde vamos a ir nosotros. Cortes en las rocas espectaculares. Les invito a ver el tramo Montes-San Adrián, que es verdaderamente espectacular, y se puede hacer la ruta circular sin ningún problema. Que es uno de los problemas, los inconvenientes que tienen la ruta de los canales, que no siempre puedes hacer recorridos circulares. Un paisaje espectacular, maravilloso, con unos cortes en la roca que merece la pena detenerse en ellos, no vamos a hacerlo ahora, y listos para transitar. Bueno, los tramos en el proyecto se van identificando los distintos tramos con los puntos delicados. Aquí tienen el Valle de Santa Lucía. Esto es la realidad, ¿eh? Es una masa boscosa, un bosque. Como anécdota,
empezando ya por este valle, los presidentes de las juntas vecinales nos decían que allí no se conservaba nada del canal. Se había perdido la memoria. Cuando hemos ido marcando, yo he marcado en la forma de trabajar, yo marco por delante del equipo de desbroce, físicamente sobre el terreno, les voy marcando unas cintas y ellos van desbrozando siguiendo esas cintas, ¿no? Esas cintas que siguen el trazado del canal. Nos decían que no, que habían perdido la memoria. No, ahí sí íbamos por abajo, íbamos no sé qué, íbamos no sé cuál. No, no, el canal estaba convertido en sendero y podías ir por la parte alta del valle directamente sin ningún problema. Bueno, esto no tiene importancia en los futuros, para que vean ustedes cómo estaba eso. Teníamos el gran problema de las peñas de Faradillo, de Voces y Paradela. Voces y Paradela, durante algo así como 4 o 5 ocasiones estuve buscando cortes en la roca del canal, no los encontré nunca, no fui capaz. Este es el tramo del canal. Los romanos hicieron un asentamiento en la parte alta. Y resulta que en una de las conversaciones con Medio Natural nos dicen que no podemos pasar por las peñas porque hay un endemismo vegetal que quieren preservar. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Bajamos al canal CN1, CN1 bis en este caso, y tiramos directamente con ello, ¿no? Y llegamos a las Vegas. El último tramo, ahí lo tienen, llegamos a la parte alta de Campo Dorado. Y este fue el proyecto que se desarrolló de esa manera. Y añadimos también la reconstrucción de un tramo de canal al lado de la Cueva San Genadio. ¿Por qué elegimos eso? Porque es un punto de interés turístico muy importante y puedes, con un pequeño recorrido de 150 metros, hacer un recorrido circular y reconstruir un tramo de canal. Unos 20-30 metros y queda ya como un hito para poder ver, ¿no? Y cuando la gente le dice en Peñalba que podías ir a las Nervas por un canal desde aquí, pues realmente sorprende, ¿no? Son 60 kilómetros de recorrido. Se redacta el proyecto, un arquitecto interviene, como no podía ser menos, y ya con eso tenemos ahí, se reconstruye el muro tal como tenemos el plano. Y hay que empezar a trabajar. O sea, esto es el proyecto. Luego hay que ir al campo, yo les marco, ellos desbrozan y así empezamos, ¿no? Los sitios no son fáciles, se pueden imaginar. Pero bueno, donde ya estaba hecho por las juntas vecinales, simplemente es una pequeñísima intervención. Donde hemos tenido que hacer algún desvío, porque no compensa el ir, volver y avanzar esto, hemos aprovechado caminos antiguos. Tuvimos el incendio de la zona de La Tiana, que nos descolocó por un lado y nos dijo que en sitios donde pensábamos que sería imposible pasar, cuando te quitan la vegetación dices, pues igual se puede, igual se puede. No sé si lo aprecian, ahí tienen el canal cortado en la roca, que es por donde va la ruta realmente. Por ahí no pueden pasar bicicletas, ¿eh? Ahí en los portados y demás, imposible, imposible. Esta es la vegetación media de este sitio. Lo que la gente de Santa Lucía, que se despobló en los años 60, lo que la gente había olvidado es el canal convertido en sendero que permitía hacer todo el recorrido sin ningún problema. Y el incendio nos dejó esto así. De repente es posible. Yo he bajado ahí a tomar las referencias GPS con una vegetación que tenía casi que trepar por ella, ¿no? Y el incendio nos dejó eso libre para poder pensar que se podía pasar. En el Valle de Santa Lucía también hubo una serie de pasos muy complicados. A la derecha hay un precipicio de más de 20 metros, ha arrastrado el terreno, eso obviamente hoy ya está cortado y avisado, y nos puso también en el disparador que empezábamos a ver alguna corrección, ¿no? Ahí tienen en rojo una pequeña corrección que hubo que hacer y el canal desbrozado en su línea, ¿no? Eso ya se puede ver actualmente desde la carretera del Campo Las Danzas sin ningún problema. Este es el Valle de Santa Lucía, antes de la intervención, y esta es la intervención donde ya se puede acceder directamente por el canal. Entramos en el Valle de Rimor, otro de los puntos donde la Junta Vecinal nos decía, no hay canal, no hay canal. Sí hay canal, sí lo hay. Pero claro, con esta vegetación, evidentemente, nadie lo puede ver, ¿no? Ahí tienen el canal y con los desbroces que se hacían. Este es un tramo de canal en proyecto donde teníamos que intervenir y este es el tramo de canal limpio. ¿Por qué se conserva así, con ese ángulo recto sin rellenar?
porque fue utilizado como camino durante siglos, hasta que la zona se despobló y se perdió la memoria. Y esto es un pino de 40 centímetros de las repoblaciones de los años 50 en medio del canal. Ahí está, no lo quitamos, no lo hemos quitado, ni lo quitaremos. Y aquí ven el Valle de Rimor, con el canal limpio, que se puede ver perfectamente. Hay una ruta muy bonita que baja de Ferradillo, por un antiguo camino, y entronca con la ruta esta. Y pasamos de Rimor a Villavieja, en el sitio de Guatemala a Guatepeor. De Guatemala a Guatepeor, pero seguimos teniendo las mismas sorpresas. Aquí tienen el canal cortado en la roca, se conserva la traza porque ha sido utilizado durante siglos por la gente. Y llegamos a dar vista al castillo Cornatel. Y claro, nosotros hacemos un seguimiento GPS, no al metro, pero sí directo, ¿no? Y aquí hay una serie de datos que ya no cuadran. Tenemos la evidencia del canal perfectamente cortado, una curva enorme, justo encima de Villavieja, y miramos la cota y la cota no corresponde. O sea, el proyecto que estaba desarrollado, estamos por debajo de la cota 30 metros. Jamás llegaríamos a campo de playa. Problema, ¿no? No llegaríamos jamás a campo de playa. Empezamos ya en el Valle de Rimor, pasamos en Santa Lucía, empezamos ahí y tal, y nos encontramos con que no llegamos a campo de playa. Hay que revisar la cartografía y hay que actualizar los datos. Como les decía antes, en el año 2003-2004 no teníamos lo que tenemos ahora y se había interpretado una serie de elementos como canal, ¿no? Y habían cuadrado, porque entre Voces y Pombriego hay un camino que tiene la cota exacta de un canal que llegase a Campo de Braña y se había utilizado eso. Recuerdan que les dije, jamás encontré el canal en las peñas de Voces, Ferradillo, jamás. Obviamente, porque nunca existió. El canal iba por debajo. Y era aquel canal CN1 bis que en su momento habíamos identificado con la gente de Paradera de Luces. Bueno, pues está mal hecho, ya está, no queda otra. Y encontramos el canal muy cerquita de las médulas, el corte, perfecto. Que si se hubiera visto hace 20 años, pues ya estaría la cartografía muy bien preparada, ¿no? Reestructuramos todo. Ese canal es muy importante. Lamentablemente los que están para atrás no van a poderlo ver, ¿no? Porque hasta ahora, si este canal llegaba a Campo de Braña, podía haber intervenido en las mismas fases que los canales de Cabrera, pero llega muy por debajo de Campo de Braña. Y ahora sabemos que los últimos canales, sí o sí, que intervinieron en las médulas son los de Cabrera. Y nos da también una referencia porque recientemente, como decía antes, las médulas todavía quedan muchas cosas por saber. Estoy preparando pues, una explotación de las médulas, ¿no? Desde el punto de vista de ingeniería. Antes de saber esto, ya teníamos claro que la última parte de explotación es lo que hoy se conoce como la Encantada y la Corbona. Ese fue el último punto donde los romanos metieron el agua. Y llegó un momento, ahí queda eso, no se hundió. Y este canal nos demuestra que eso también ha ocurrido, ¿no? Reestructuramos el proyecto. No podemos llegar porque la conservación del CN2 en el tramo Voces-Médulas es penosa, absolutamente penosa. Y aparte de eso, tenemos que salir de Villavieja, tal. En Villavieja entras en el valle y sales. Lo hemos cortado, no merece la pena, no aporta nada al recorrido ese. Bajamos al pueblo de Villavieja, que tiene albergue, que es importante. En esta ruta el alojamiento lo tienes en Peñalba, en Montes, en Villanueva de Valdueza, y hasta llegar a Villavieja no tiene absolutamente nada. Bajamos a Villavieja, subimos al castillo, utilizamos un pequeño tramo del canal CN1 y vamos a Paradera de Muces. Y en Paradera de Muces continuamos y ascendemos a lo que ya sabemos que realmente es el canal CN2. Volvemos a retomarlo y vamos por él hasta el valle, hasta el final del valle. Es un sitio difícil, aunque esté así, tiene unas vistas sobre las médulas espectaculares, absolutamente espectaculares, muy interesante de ver. Y luego retomamos, por no haber pedido, no dilatar el proyecto, retomamos el trazado ya artificial de ese camino que nos engañó y ya vamos desde ahí arriba hasta Campo de Braña.
campo de Braña directamente. Aquí ya pueden ver el trazado desglosado y las médulas a la derecha del todo. Aquí están marcadas ya para hacer el desbroce y el mirador de Orellán un poquito más allá. Y con esto llegaríamos a las médulas y el proyecto estaría terminado. El proyecto está en fase ya de finalización, van a empezar a la reconstrucción del tramo, ese tramo, en la zona de Cueva San Genadio, van a empezar este mes y se terminará lo que son desbrozes y acondicionamientos probablemente ya a final de este mes o del que viene. Creo que inauguraremos abril finales o mayo. Y esto es el pasado y el presente. Y el presente también tendrán ustedes noticia de algo como esto, ¿no? La descripción más completa de la red hidráulica de yacimiento de las médulas. Y aquí tienen los canales, 32 canales. 32 canales, si los fraccionas, igual sí, ¿no? 785 kilómetros de canales, 15 por la vertiente sur, 15 por la vertiente norte, con 2 trasvases. Podemos hablar de opiniones, ¿no? Pero aquí cuando tú coges la cartografía de un canal en el terreno y la pasas a un mapa, eso es ciencia. Lo otro deja de ser ciencia. Y bueno, pues aparte de no estar de acuerdo con el proyecto, dicen bueno, se queda del canal CN2, solo hay visible un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces han visto el canal CN2 como se ve. Y como no ha habido nada publicado hasta agosto del 2024, pues vamos a ver en esa publicación la cartografía definida, autodefinida como la mejor cartografía tal. Esta es la cartografía. Evidentemente hay 3 canales ahí. Estos 3 canales no han podido ver, pero solo existen 2. Y ya muy recientemente, en enero de 25, una nueva cartografía que también se autodefine como la más completa y precisa elaborada hasta la fecha. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú tienes un canal y pasas el dato del terreno a un mapa, eso es ciencia. Lo contrario, esta es la propuesta de esta cartografía. Un canal por las Peñas y 2 canales más abajo. Les invito a que los busquen. Mi propuesta es la que he visto en el terreno, que es esta en las videos. Y toda esta gente que defiende los canales ahora, como que no se puede andar en bicicleta, además y tal, ¿dónde estaban cuando hemos tenido 7 macroparques eólicos? Yo no les he visto. Finalmente llegamos a las médulas por sus canales. Llegamos con 2 proyectos, 145 kilómetros de ruta de senderismo. Se dice pronto. Un recurso turístico inapelable, importante, que debemos de explorar nosotros. Y mi llamada es la siguiente, ¿no? Quien se atreve, desafío Félix. Siente bajo tus pies el poder. Muchas gracias. Hola, bueno, una suerte contar con Roberto aquí con nosotros. Tenemos un ratito, 10 minutos para hacer preguntas abiertas. Si alguno quiere participar, tenemos un micro que levante la mano y esto pretendemos que sea un diálogo en el cual podamos participar todos los actores, administraciones, ciudadanos, empresa privada, cualquiera bienvenida a esta charla que nos pretende es aunar el conocimiento sobre los canales y sobre nuestra región turística. Así que si alguien tiene una pregunta, por favor.
Sí, por mi cuenta, nunca ha habido un presupuesto destinado específicamente a investigación sobre los canales que yo haya recibido. Administraciones, empresas y demás, nos afectan durante un poco de explicar de ella. ¿Qué van a hacer las administraciones para garantizar que ese trabajo tan increíble que estáis haciendo cómo se van a mantener limpios todos estos canales? ¿Cómo se va a poder fijar población en muchos de los municipios en los que hay canales? Porque una frase con la que me quedaba es que has dicho la memoria de la población había olvidado los canales. Bueno, eso, el tiempo es implacable y podemos poner el riesgo de que en poco tiempo eso pueda suceder si no hay generaciones de gente que se queda vivir en los pueblos. Entonces, esto es una pregunta que no se me respuesta, pero ya que tenemos aquí una autoridades que hay mucha gente interesada en este tema, pues que propongan medidas y cómo se va. Es muy fácil, creo, con una subvención. Esto no es una crítica, sino que es lo que pasa. Se pone una subvención, se hace un trabajo, pero a futuro después pasas por las rutas, carteles están rotos, tiene una lava y los carteles de manera se mierda, puedes determinar otra ruta que está llena de hierro y lleva hasta arriba. Entonces, cuando has hecho un trabajo tan increíble, ¿qué tienes pensado en esta? Bueno, respondo, porque no soy de administración. La Fundación Patrimonio Natural va a destinar un presupuesto anual para hacer la limpieza de la ruta que están promocionando. Y luego los ayuntamientos de Truchas, Castrillo y Benuza tienen el compromiso personal de ellos de ir limpiando sus planos, ¿no? Por ejemplo, Benuza, independientemente de este proyecto, lleva años limpiando varios tramos de su municipio. Yo creo que la sensibilidad ahora es muy alta. Y bueno, sí quería decir, no como crítica, que el caso de que la gente ha olvidado los canales han sido los puntuales. En todos los pueblos de Cabrera saben perfectamente los canales donde están, como son. De hecho, la existencia del Canal 3, la segunda conducción más larga de la antigüedad con 150 kilómetros, se enseñaba en las escuelas de La Baña en los años 20 y 30. Y eso que estás comentando no se parece nada a lo que presentaste. Ahora estás hablando de un proyecto de senderismo, de un proyecto de bicicletas para pasar por los canales. Me parece que nos comentaste que ibais a empezar la restauración del canal debajo de la Rueda Centenario, y tus palabras fueron aprovechando el tirón que tenía, el tirón turístico que tenía la Rueda Centenario. Y ahora estás hablando de que vais a empezar ya este mes otro canal. Entonces, ¿por qué hay tantos cambios en este proyecto? Hay más, pero bueno, estoy comentando sobre estos dos. ¿Por qué hay tantos cambios en este proyecto si es tan bueno y tan necesario para el turismo? Y luego quería comentar otra cosa que lo comenté también. Es necesario que se bajen bicicletas por los canales urbanos. Hay alguna forma, o sea, yo conozco esa zona, casi todos, me imagino que somos aquí, somos de Ponferrada, comunicamos con la iglesia. Y no es necesario bajar en bicicleta por los canales urbanos. Es un capricho de alguien, no voy a decir que sea de mi pareja, porque su familia se han engañado. Es un capricho de alguien para destrozar toda esta zona. ¿Qué se consigue destrozando toda esta zona? Cuando hay 20.000 senderos, 20.000 caminos, un coche se puede ir desde Mañana de Santiago hasta Pablo de Brana, yo lo he hecho, en bicicleta, en moto. Y no tengo por qué pasar por los canales y los canales. Yo un tema muy importante que no lo he oído en todo momento. Esta es una zona arqueológica. No lo dicen los arqueólogos, lo dicen compañeros tuyos terminos en la Universidad de León. Por cierto, te diré que la Universidad de León se está volcando en firmar unas hojas que se han puesto en la calle para que la Junta pague esta relación que está haciendo con los canales de León, y la Facultad de León que más está apoyando es la Facultad de León.
Me ha contemplado que eso es una zona arqueológica, y una zona arqueológica es algo que nos hemos venido dejando desde hace 2000 años hacia acá. La gente y nosotros ahora estamos tratando de evitar. He hecho falta un proyecto arqueológico, de ese proyecto que tú planteas, he hecho falta un proyecto arqueológico, he hecho falta un proyecto de seguridad. Porque yo soy bastante cuando la gente de Castro Conmigo me dijeron que había que estar muy locos, tiene un tipo de montaña, que se llama, pero son bastantes que andan por sus montes, dijeron que había que estar muy locos para hacer esa ruta, esos canales en bicicleta. Bueno, no estoy de acuerdo con muchas cosas lo que has dicho, como bien has dicho, utilizando el sentido común. A veces no hace falta ser ingeniero para utilizar el sentido común y ver todas las cosas no son buscan sentido, son necesitas. Y hablando con Javier de es lo que has comentado al final, han utilizado lo que tú estabas comentando, han utilizado los últimos medios que hay hoy en día, que son la búsqueda con láser en 3D, y entonces es lo único que han hecho, no han hecho nada más. Entonces Javier propone que ahí hay una serie de canales que tú dices que no, que vayan y que los busquen. No sé por qué dices que vayan y que los busquen, porque lo único que se han hecho es han intentado fotografiarlos por los medios que tenemos ahora. Pero no, claro que voy a centrarme. ¿Por qué cambias tanto el proyecto? ¿Por qué estáis dando tantas vueltas? ¿Por qué estáis utilizando tanto si está bueno? ¿Por qué tiene que bajar alguien por ahí en bicicleta? ¿Por qué utilizáis el argumento de que se va a sentar población y después tú mismo has dicho que aprovechando el tirón de la baile vais a utilizarlo para ir a los canales? ¿Y por qué no contáis algo? Que si eso algún día se llega a hacer, porque imagino que llegará a ese efecto, estas cosas de la política son así, va a haber una empresa o 2 o 3 o 10 que da igual, que van a coger a la gente de fuera, una furgoneta, porque para eso hay que atender a ese tipo de empresas. Van a montar 8 señores en una furgoneta, porque si no llevan 8 no va a ser rentable, los van a subir a la piñata, el carro atrás con las 8 bicicletas, sus 8 tripulantes, van a bajar de la piñata hasta no sé dónde, y aquí les van a recoger la misma furgoneta y se va a volver a hacer la cerrada. Con lo cual, en esa zona, la gente no va a dejar un incendio, no va a haber asentamiento de población, porque el asentamiento de población que está utilizando la política es que hay pueblos como San Pedro de Trones que hace 30 años tenían 200 habitantes y vivieron 100, y es la zona más rica de toda la carrera, porque ahí se empezó a bajar. Y todo el mundo tenía 7 o 8 personas en una casa trabajando en la que está recorriendo 80.000 pesetas al mes y se han unido por ser por cerrar a cuenta de unos flores de comer. Por lo cual, el asentamiento de población ni el peñal ni en ningún sitio va a ser real ni efectivo. Luego, otra cosa que te voy a comentar, tú eres el autor de los proyectos de llamas y el autor de los proyectos de corporales. Yo te lo pregunté en Interrupción, pero no hay datos económicos de que esos proyectos que tú has planteado en llamas y corporales hayan sido reales. Yo voy a las ventas por, no sé, 200 días al año. Nunca he visto a nadie bajar el corporal salarial. Nunca, no sé por qué, igual es que no creo, pues, o no trabajo con la gente, y mucho menos desde el otro lado. ¿Por qué no crees que toda esa documentación para hacer cosas arqueológica, una zona arqueológica, ¿por qué tienes toda esa documentación para los estudios? ¿Cuál es el fondo de todo eso? A lo mejor son los eólicos esos que decías antes, que nadie sabía. Y a lo mejor en vez de venir toda esa zona de manera llena de bancos, en vez de ser patrimonio de no ser bien. Y otra pregunta que te voy a hacer, que la dije allí en la docena, que algunos contestaste, es que la Valencia Valenciana está declarada PIC ya. La Valencia Valenciana y Médulas está declarada Patrimonio de la Humanidad. Y estáis para convertir los trabajos en la Valencia y queréis en las Médulas. Sin un seguimiento, sin un proyecto arqueológico que lo define. Bien, siento que Carlos no hayas percibido lo que igual has percibido de aquí. Cuando un proyecto va a la Comisión Territorial de Patrimonio, va por delante con un control arqueológico. Por lo tanto, si tienes que reclamar alguna cosa, reclámasela a la Comisión Territorial de Patrimonio, no a nosotros. Yo soy un mero instrumento, no son mis proyectos, son los proyectos de un equipo de personas que va desde la administración hasta los profesionales, hasta los que les rozan ahí, hasta las juntas vecinales que apoyan los proyectos. Y bueno, una zona arqueológica tiene un marchamo legal que esto no tiene todavía.
Y si precisamente llevamos 20 años solicitando la declaración BIC y no lo hemos conseguido, pregunta a la gente por qué no se ha conseguido. No me preguntes a mí, que he sido no el primero, sino un conjunto de personas hemos sido las primeras que hemos demostrado que esto merece la pena. BIC. Sobre el uso y el asentamiento de la población y todo eso, si no haces nada, seguro que no se asienta nada. Si haces algo, te queda esa posibilidad. Os cuento como anécdota, en el año 2008, creo que fue, yo he llevado 200 personas en distintas excursiones a Llamas de Cabrera, porque me lo han pedido. A finales de mes llevo otra gente, en mayo llevo otra gente, y yo no me dedico a eso. Me lo piden grupos de montaña y tal. Y sobre la bicicleta, la primera marcha BTT, yo sufrí un accidente con la bicicleta, me caí por un canal directamente. Iba a poner la foto, pero me cruciaron. Con la foto ahí y no pasó nada. 45 personas, lo pasamos de maravilla, no destrozamos nada y dimos referencia en la zona. ¿Por qué nos tuvimos que buscar la vida para comer y demás? Porque de momento, no hay nada. Si algún día lo llega a ver, creo que algo hemos contribuido nosotros. ¿Hay más preguntas? Un segundo, una que ya tengo segundo. Esto se lo ha comentado con la Junta Castellana, con el Comité de la Fundación. Esta ruta, ahora la ruta que pretende sacar en bicicleta, esta ruta, al igual que la zona alta, viene de la mano de la inspiración y el trabajo previo de Javier Callejo, que con sus propios medios, con sus helicópteros, descubrió la misma y trabajó con su equipo y sus amigos. Se dio la idea a la Junta y ayudó a la definición del proyecto para que tuviera las máximas capacidades y se adaptara a las exigencias del mundo de la vida. O sea, todo esto es un entramado político al que tú, no sé si conscientemente te estás prestando. Fíjate en la concurrencia de lo que acabas de hacer. Has dicho que llevas 20 años ahí, Jesús Calleja apareció por allí, y has dicho que en Bouzas la gente, hay una familia que lleva, no limpiando, lleva desbrozando, que es diferente a limpiar. Lleva desbrozando, arrancando las escobas, arrancando las luces, desde hace un montón de años. Nosotros, desde el Movimento, llevamos desde 2013 colaborando con toda esa gente, y antes de que fuera Jesús Calleja, tú sabes perfectamente que tenemos 15 kilómetros desbrozados, ojo, no limpiados, desbrozados. Y tú, esto es de la Junta de Castellón, imagino que la seguridad, pues trabajo de la hora. Tenemos que estar todos agradecidos y bien con el señor Jesús Calleja, que gracias a su labor, a su helicóptero, nos ha venido a enseñar dónde están los carros romanos. Pero es que tú eres cómplice, o sea, tú eres cómplice necesario en esto. Tú eres el caso de sus motivos, es que, igual que dices el de llamas, igual que dices el de corporales. Entonces, yo no tengo que recurrir a la Junta. Yo cuando nos encaucé, cuando nos pusiste salir el mismo partido que las posturas, pusiste ruta de BTT de los canales romanos que tienen de los. Y ahora has puesto ruta de senderismo. Es un problema que presenta la Junta, lo has puesto tú. Porque esas planteas que con los estudios, por ejemplo, ahora, mientras lo que los estudios, estamos mucha gente en Carlos, no estaba yo solo. Y ahí ponía perfectamente ruta BTT del canal de las Pérez. Y ahora se ha cambiado ruta de senderismo. Perdona que te corte, pero en Carucedo yo representaba a la Fundación Patrimonio Natural. Y aquí no representa a nadie más que a mí mismo, ¿no? En Carucedo, el título del proyecto es Ruta BTT Senderismo. Es como que puede dar lugar a confusiones. La realidad es esta. Si hoy coge una persona una bicicleta de Peñalba de Santiago y pretende ir a Montes, que tenga cuidado. Que tenga mucho cuidado, porque no está apto para bicicletas, al menos de momento. Yo, si os sirve de algo, no es por quitarme esa supuesta culpa. Yo he sido un profesional que he defendido mis creencias y no conozco al día de hoy a Jesús Callejas. ¿Si sirve de algo? Bueno, muchas gracias a todos. ¿Hay otra pregunta más? Disculpa. Sí, sí. Sí, bueno, desde y luego presente,
como en nuestro presente vemos el pensamiento que podemos tener en nuestro patrimonio. A mí me ha interesado, a mí me ha encantado, a mí me he quedado las ganas de salir a la basura aquí a volver por la tarde en los canales y yo te lo agradezco, que estés poniendo movimiento y te deseo que tengas pocos palos en la huella, estés un poquito ni avanzan ni dejan avanzar. Deseo y Gracias. Yo he estudiado temas relacionados con turismo y ya hay muchos años que no soy instructor y también estamos viendo muchos sitios que he estado trabajando en Canarias que estaba en producción a la con la relación con el turismo, con la explotación que se ha dado a su tierra, ¿no? Entonces también hablando de cómo se va a aprovechar el aprovechamiento, hay que ver también hacia el futuro y hacia lo que tenemos aquí. Entonces, no sé si hay algún estudio científico del impacto que tienen las bicicletas yendo por esos canales. Tiene incluso impacto cuando pasa la gente. Ahora mismo estamos viendo que hace un montón ya, en Pilares, en Guatemala, donde ya no dejan subir ni caminando porque se ha deteriorado totalmente. Entonces, hay que mirar si lo que decía es un capricho, porque hay que avanzar en bicicleta y en todo caso, no es un privilegio que podamos ir caminando. Sí, es un privilegio poder ir caminando, pero bueno, la bicicleta, cuando iban con carros por ahí, no se cuestiona nada, ¿no? Sí que queda un poco, sí, van carros a trabajar, efectivamente, pero es que ahora ni hay población que trabaje allí y el turismo es una industria. Pretendemos eso, que alguien puede pensar que se destruyen los canales. Yo probablemente sea la persona en el mundo que más canales haya pisado. Y no porque sea yo ni me quiera singularizar, ¿no? Porque yo al día de hoy he cartografiado 1.500 kilómetros de canales. Y he utilizado el 90% el sistema antiguo, ese que coges el terreno y lo pones en el mapa, no al revés. He visto durante muchos años todo esto y lo mejor que se puede hacer con los canales es que se conozcan. ¿Que es en bicicleta? Bien. ¿Que es andando? También bien. Ahora mismo, los trabajos que he desarrollado, antes de poder utilizar una bicicleta y mucho menos tenerla, a mí lo que yo con una bicicleta hago en un día, me llevaba 3 días hacerlo en otro momento. Y estoy utilizando las vías seculares de comunicación entre las poblaciones que estamos haciendo. Es una cuestión de opiniones. Yo insisto, las comisiones de patrimonio que hemos llegado a un punto de entendimiento porque el proyecto del 2012 del Consejo Comarcal pudo no haberse autorizado y al final se autorizó. Las comisiones de patrimonio son equipos multidisciplinares y hay que respetar su opinión. Si a mí la comisión de patrimonio me dice no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Porque esto es un conjunto, un escalón, una serie de circunstancias. Una última pregunta. Bueno, yo quiero hacer una pequeña aportación en el sentido de que pensamos que la antropología es una ciencia evidentemente que nos gusta y eso se queda ahí y no tiene contexto. La antropología es el estudio del pasado, pero evidentemente hay que poner en contacto con el presente. Tenemos que pensar, por ejemplo, en el propio yacimiento de las médulas y la propia estructura de los canales. En el momento que está en perfecta explotación, evidentemente allí hay una gran cantidad de población que cuando la mina se abandona, igual que está pasando ahora, cuando se ha abandonado la explotación del carbón, la población desaparece. Es decir, ese contexto es el que tenemos que educar a las personas que viven allí. Fundamentalmente, el patrimonio tiene que ser ese conjunto de lo que es la preservación del canal, lo que el canal significa, pero unido a la gente que ahora vive allí. La educación es fundamental. Es decir, si las personas que viven en el entorno conocen perfectamente qué es aquello, serán los primeros en protegerlo y los primeros en enseñar a los visitantes. Evidentemente, el turismo masivo tendremos que hacernos un planteamiento de cómo visitar y cómo ver
Pero la arqueología no puede ser solamente el estudio del pasado, tiene que ser una vinculación con los que estamos aquí y tenemos que extenderlo al futuro. Por lo tanto, a nivel, simplemente eso, tenemos que unir sobre todo a las personas que están en el territorio, las que visitan el territorio. Con ese conocimiento no solo, decir, tampoco quiero denostar el tema turístico, pero sí que tenemos que implementar mucho estudio científico, mucho conocimiento científico vinculado a la propia población y que la población tenga ese conocimiento, a lo mejor no con un lenguaje científico, como puede ser en este momento, pero sí educar a las personas que viven allí, a las personas que lo visitan. Y bueno, pues un poco en ese sentido la arqueología no es una cosa extraña, una ciencia evidentemente importante, pero que es ajena es el estudio de nuestro pasado. Es decir, por lo tanto, es nuestro. No es una cosa extraña que esté por ahí no sé si me he expresado. Les puedo contar como anécdota que el nacimiento del canal C1 me lo dijo un señor de 80 y muchos años que empezaba a investigar todo esto en su momento. Yo no tenía plazos de investigación, yo lo investigo y si encuentro algo, pues digo, si no lo encuentro, pues sigo investigando, ¿no? Y me dijo textualmente el señor de Cabrera, en Quintanilla, que el canal nace allí y que la gente no lo sabe y que están publicando cosas que no se enteran porque no han venido a verlo. Un señor de la zona, ni más ni menos. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra intervención. Esto seguirá en la misma línea durante toda la jornada. Ahora vamos a hacer una pausa para tomarnos un café y un pequeño descanso. Están todos invitados a tomar un café y un aperitivo en la Barbacana, saliendo del castillo a mano izquierda en la calle Gil Carrasco. Así que nos tomamos un café y volvemos a las 12, perdonadme, con la investigación de los canales del río Cabrera por el Instituto de Estudios Cabreirenses. Escucharemos a Balbino Núñez, Salvador Rodríguez y Gerardo Martínez. Y después intervendrá Sánchez Palencia. Muchas gracias, a las 12 volvemos.